7 de la mañana con 33 minutos y tal y como se lo habíamos adelantado acá en Telediario El Amanecer, hemos preparado una entrevista muy importante con la dermatóloga Maurín, quien estará tratando acerca del acné. Así que si usted tiene algunos niños, algunos adolescentes en casa o si bien algunos adultos que padecen pues el acné, preste atención pues a los siguientes comentarios porque vamos a estar dándole a conocer específicamente esos factores de riesgo, qué es lo que debe de seguir, cuál es ese proceso y bueno, así que le doy la bienvenida a Maurín. Maurín, qué gusto tenerte nuevamente en tu casa. Hola Michelle, muchas gracias, buenos días. Bueno, ponemos a su disposición nuestra bandeja de WhatsApp 5691-7782 para que nos envíe esas consultas, esas dudas. Recuerde enviar su fotografía. Así que, Maurín, quisiéramos entrar de lleno con este tema. ¿A qué nos referimos cuando decimos acné? Sabemos que no es lo mismo que yo tenga ciertas espinillitas, así le llamamos, en el rostro, en distintas partes del cuerpo, sino que ¿a qué le llamamos acné? Cuando ya es un poco más elevado los granitos. Bueno, primero, el acné como tal es una enfermedad, no es un problema cosmético. Clínicamente, como decís tú, se caracteriza porque puede tener comedones, que son esos puntos negros, esos puntos blancos, pápulas o pústulas, que te referís a lesiones que son un poquito más grandes, mayores de 0,5 centímetros, y luego vienen los nódulos o quistes, que estamos hablando de lesiones mucho más grandes, que incluso pues, pueden ser de 1 centímetro de diámetro. Pero como tal, fuera de la descripción, el acné es una enfermedad que afecta el poro del pelo y genera inflamación e infección. Bueno, y sabemos que muchos adolescentes cuando entran a la pubertad, a la adolescencia, empiezan con este tipo de problemas. Ya tú lo mencionabas, es una enfermedad. Sin embargo, ¿únicamente el acné afecta a los adolescentes o también a los adultos? Mira, el acné aparece a nivel de la glándula sebácea y todos tenemos glándulas sebáceas desde la infancia hasta la vejez. Entonces es una enfermedad que no perdona edad, lo puedo ver desde el paciente neonatal con influencia de las hormonas de la mamá hacia el bebé y el bebé suele tener acné en algunos casos. Podemos verlo en la población pediátrica, en adolescentes, adultos y sobre todo mujeres arriba de los 30, 35 años, que es también muy frecuente, no solo en el adolescente. Así que afecta una gran población. Hay que tener cuidado y hay que tomar esas precauciones. Así bueno, es. 5691-7782, Maurín, ya tenemos algunas consultas que nos están llegando a nuestra bandeja de WhatsApp. Recuerde, amigo televidente, le pedimos que nos envíe alguna fotografía para poder dar a conocer precisamente con la dermatóloga cuál es el problema exactamente. Bueno, buen día, ¿qué hacer para evitar el cutis graso? Bueno, primero, todos nosotros producimos grasa a nivel de la piel. Eso de que todos vamos a tener una piel mate no existe. Todos tenemos glándulas sebáceas y como tal nos ayudan, ellas disminuyen el envejecimiento, las arrugas, incluso nos protegen del sol. Pero ¿cómo lo podemos disminuir? Va desde lo que comemos. Si nosotros tenemos una dieta alta en azúcares o en lácteos, queso, crema, leche, yogur, es altamente probable que produzcas más grasa a nivel de la piel. Luego, la higiene. Es muy importante el lavado del rostro, preferir los jabones que sean con ácido salicílico o glicólico, que son ingredientes que encontrás muy fácil en cualquier farmacia y que estos reducen la cantidad de grasa en el poro del pelo. Pero si a pesar de los jabones y cremas persiste, creo que es de investigar algunas otras causas de por qué alguien tiene el rostro mucho más oleoso. Bueno, hay que cuidar sobre todo qué es lo que comemos, tal y como tú lo comentas. Bueno, tenemos la siguiente consulta. Buenos días, tengo piel queloide y siempre me quedé manchada la piel con acné que me salen en brazos, cara, etcétera. ¿Qué crema puedo usar para aclarar? Yo creo que es un poco difícil, tal vez la primera parte que dice que tiene piel queloide. La piel queloide es una piel que no tiene esa señal de pare de producir piel, por así decirlo. Todos tenemos, cuando hay una herida que se lastima, mi piel produce colágeno y tejido elástico para reparar esa herida. Y llega un momento en que le dice pare de producir y empieza a deshacer el colágeno, el tejido elástico que era transitorio, que era solo para un rato, y luego empieza a producir un colágeno, tejido elástico que es permanente. Pero los pacientes que tienen la piel queloide no tienen esa señal de pare. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a ver que el estímulo sea sumamente pequeño, como pellizcar, una perforación, un tatuaje, acné, va a generar una cicatriz queloide. Entonces, el tratamiento para los queloides no es cuando ya está el queloide, sino evitar la aparición de las lesiones.
¿Cómo lo haces? Tratando de manera oportuna el acné. Nomás empezamos a aparecer o ver que aparecen lesiones, espinillas o comedones, en ese momento darle tratamiento, porque los queloides no son una mancha, estás hablando de una cicatriz que es mucho más elevada y abultada. Entonces muchas veces van a requerir tratamiento con láseres, tratamientos inyectados, que no solo el tratamiento aplicado va a funcionar, es más, se va a quedar muy corto para estos pacientes. Bueno, y es que ahí precisamente teníamos la fotografía donde podíamos observar pues esa manchita que tú ya mencionas. 56 91 77 82, tenemos más consultas que nos llegan a nuestra bandeja de WhatsApp. Buenos días, ¿se pueden usar parches y sabe por qué salen barros en la espalda? Saludos. Bueno, aquí hay dos preguntas que son diferentes. Los parches, estás hablando de, pues, es un film o un sticker que tiene celulosa básicamente, y celulosa y silicona en su mayoría. Y estos ayudan a sanar una herida, lo utilizamos mucho para heridas de diabéticos, pero también en tamaño muy pequeño lo utilizamos para acné. ¿Curan el acné? La respuesta es no, sirve cuando tenés una lesión puntual, pero en el caso del acné definitivamente hay que darle tratamiento, ya sea tomado o aplicado, según sea el caso. La segunda pregunta era ¿por qué aparece acné en la espalda? Siempre es multifactorial, puede ir desde la dieta, quienes hacen ejercicio, el roce con los equipos de gimnasio, la ropa si es muy oclusiva o tiene material sintético, nylon, spandex, todo lo que genera calor o sudoración va a mantener retenido dentro del poro del pelo la grasa y pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Una mayor predisposición a padecer de acné, y en algunos pacientes que consumen proteína, lo vemos mucho, pacientes que son de gimnasio, ya sea que consumen proteína directamente del suero de la leche o que consumen creatina, también lo vamos a ver muchísimo en pecho y espalda, aunque algunas enfermedades también pueden relacionarse. Bueno, son distintos los factores que producen el acné. Lo importante es llegar directamente con el dermatólogo cuando ya se ven pues algunas complicaciones. Hola, buen día. ¿Cómo puedo quitar los puntos negros del área de la nariz? Existen dos formas, realmente querés algo inmediato que no tenga solución permanente o querés algo que sea permanente. Si querés algo inmediato, esas tiritas pueden ayudar, las que colocas sobre la nariz, pero esas no van hacia la causa, esas solo quitan el punto negro por un ratito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Un punto negro representa una mayor producción de grasa, un taponamiento del polo del pelo, un agrandamiento de la glándula sebácea. Entonces, si le damos tratamiento con retinoides, salicilados, glicólico mandélico, nosotros nos vamos a llevar la capa superficial de la piel, disminuimos el estímulo de la glándula sebácea. Entonces, no es solo de quitarlo mecánicamente y que a la semana ya los vuelvas a tener, sino si tienes una rutina de piel, es menos probable que estos vayan apareciendo y se logra minimizar el diámetro del poro del pelo. Y no confundirlo, que algunas pacientes pues, pueden presentar filamentos sebáceos, que son pelitos en el poro del pelo, y entonces pues no es tanto un punto negro, sino pelo miniaturizado. Bueno, es mejor tratarlo para que no vuelva a aparecer, por ejemplo, al siguiente día y que no únicamente sea un tratamiento momentáneo. Bueno, tenemos la siguiente fotografía, queremos darle a conocer esta imagen que nos envían a nuestra bandeja de comunicación. Ahí podemos observar pues parte de la barbilla. La pregunta es, ¿qué hacer solo en esta parte? Me salen como 15 o 20 granos grandes y duelen mucho en la barbilla. Bueno, primero, ¿es solo la barbilla o es el resto del rostro lo que está presentando la paciente? Porque el acné tiene múltiples diagnósticos diferenciales. Acné hablas cuando tiene comedones, puntos negros, puntos blancos o pápulas y pústulas, que ya estás hablando de las espinillas. Pero la cuestión es el sitio. Si nosotros vemos un paciente que lo tiene alrededor de la boca, no solo pensamos en acné, pensamos en dermatitis perioral, dermatitis seborreica, foliculitis, acné como tal. Entonces debemos de ver rosácea, debemos de ver exactamente el sitio. En este caso, pues más pareciera que fuera una dermatitis perioral lo que me estás mostrando, y esta normalmente se debe a exceso de bacterias, inflamación, incluso algunos productos que utilizamos dentro de la boca, ya sea para cepillado, labiales, maquillajes, esteroides, pueden provocarlo.
Bueno, Maurín, muchísimas gracias por resolver esas consultas que nos llegan a nuestra bandeja de comunicación. A usted, amigo televidente, queremos agradecerle esa interacción que tiene con nosotros a nuestra bandeja de WhatsApp. Tenemos muchas preguntas, muchos comentarios. Recuerde enviar su fotografía. Momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero al regresar continuamos con la segunda parte de esta entrevista muy importante, sobre todo en el cuidado de la piel. Y estamos a 8 minutos de puntualizar las 8 de la mañana. Y es que antes de irnos a la pausa, le dábamos a conocer acerca del acné, una enfermedad, un padecimiento que afecta a muchos niños, adolescentes, pero también adultos. Nuestra bandeja de WhatsApp está completamente llena, 5691-7782. Hay varias consultas que nos están llegando a nuestra bandeja de comunicación. Buenos días, ¿un lipoma está asociado a problemas de acné? Bueno, primero, ¿qué es un lipoma? Un lipoma es un tumor de grasa que en su mayoría suelen surgir después de trauma o golpe y no suelen estar asociados al acné, es más coincidencia que aparezcan juntos. Bueno, seguimos entonces dándole lectura a más mensajes que nos llegan a nuestra bandeja de comunicación. Maurín Barahona tratando pues un tema muy importante para varios adolescentes y adultos acerca del acné. Queremos agradecerle pues esa interacción que ha tenido con nosotros en esta entrevista muy importante. Buenos días, ¿será que el yogur provoca acné? Sí. Como habíamos hablado al inicio, existen alimentos que pueden detonar. Uno de ellos pues son los azúcares. El yogur también lo genera, todos los lácteos o los derivados de la leche, queso, crema, leche, yogur. Y por eso es que también los derivados de proteínas, como lo son la proteína del suero de la leche, que contienen los productos para gimnasio. ¿Por qué? Porque estos estimulan la producción de factor de crecimiento insulinoide y eso a su vez genera dentro del poro del pelo el estímulo por la hormona llamada testosterona, entonces hace que produzcamos mucho más grasa en el poro del pelo. Por eso es que nosotros como madres le decimos a nuestros chicos, mira, no tomes chocolate, deja de estar consumiendo pues algunas chucherías como normalmente le llamamos para evitar este tipo de padecimiento. Vamos entonces con la siguiente pregunta, pero antes queremos darle a conocer esta fotografía, así que vamos entonces con esa fotografía para dar a conocer posteriormente la consulta acerca del acné. Recuerde que el tema de la nutrición, tomar bebidas es muy importante para poder controlar esta enfermedad. Bueno, ahí tenemos la siguiente imagen, Maurín, donde podemos observar pues este padecimiento. Podemos ver pues algunos granitos que están sobre la piel. Buenos días, tengo una nena de 11 años y le está empezando a salir acné. ¿Qué hago para que no le siga saliendo? Bueno, el tipo de acné que tiene, primero es un acné que es de tipo comedogénico y es importante entender que es el mejor momento en que nosotros podemos encontrar al paciente y empezar a darle tratamiento porque los comedones, ya sea blancos, que son los cerrados, o negros, que son los abiertos, son la lesión inicial del acné. A partir de eso es que empiezan a aparecer las llamadas espinillas. Lo ideal es conseguirles un jabón que tenga ácido salicílico, hay muchos en el mercado, ya sea líquido o en barra, el lavado de la mañana y en la noche, un buen hidratante y un protector solar. Creo que sería la rutina básica en una paciente pues, que está recién empezando la adolescencia. Sí, porque ahí podíamos observar que, digámoslo así, está en la fase inicial, cuando empiezan a salir esos granitos, ya tú lo mencionabas, la fase de la pubertad o la adolescencia, donde esto pues suele incrementarse. Sabemos que la nutrición, que la comida, que las bebidas tienen pues relevancia, sin embargo muchas veces estamos en estrés. ¿Esto afecta? Sí, Michelle, definitivamente cuando nosotros estamos mucho más estresados generamos más cortisol y esa hormona genera más hormonas masculinas y estos estimulan a la glándula sebácea.
En los pacientes no necesariamente vamos a ver en los laboratorios un aumento de la producción de hormonas masculinas, pero sí una mayor captación de esas hormonas a nivel del poro del pelo. No todos los pacientes logramos a través de laboratorios verles qué está pasando, sino clínicamente es como nosotros lo vamos a dirigir, pero sí el estrés se empeora. Es por eso que es importante dormir nuestras 8 horas, asegurarnos de que el cuarto esté completamente oscuro a la hora de dormir, producimos más melatonina o esa hormona que induce un poquito el descanso y entonces pues vamos a tener menor incidencia de lesiones y es muy característico que cuanto estamos más estresados, más aparición de lesiones vamos a tener. Bueno, muchas veces por falta de conocimiento o por nervios o por vernos ese granito en el rostro, procedemos a exprimirlo. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Qué deberíamos de hacer? Primero, no es correcto manipular las lesiones. De por sí, el acné no estás hablando solo de mayor producción de grasa, no es solo estás hablando de bacterias o un taponamiento del poro, sino hablas de inflamación. La inflamación genera que se lastimen las células del color, estas también dañan el colágeno, el tejido elástico. Entonces, aunque tú no manipularas, el acné siempre va a dejar una marca. Pero si tú manipulas una lesión, es mucho más probable. ¿Por qué? Porque dañas las células que contienen el color, el pigmento se deposita, dañas el colágeno en el tejido y es más probable que te quede una cicatriz o una mancha, que es mucho más difícil para nosotros los dermatólogos quitar que si solo fuera una lesión que se dejó pasar con el tiempo, ¿verdad? Bueno, Maurín, muchísimas gracias por resolver esta duda. Vamos a hacer una pausa. Habíamos hecho una pausa en la entrevista, sin embargo, seguimos tratando pues precisamente el tema acerca del acné. Antes de hacer esta interrupción, le dábamos a conocer acerca de esos alimentos, cuál es el proceso correcto que nosotros debemos de seguir si tenemos algún niño, algún adolescente o algún adulto en casa con este padecimiento. Así que, Maurín, muchísimas gracias. Estábamos resolviendo pues algunas preguntas, tenemos la bandeja saturada completamente. Sin embargo, queremos escuchar cuáles son esas recomendaciones que tenemos que seguir al momento en que aparezcan algunos granitos. ¿Debo visitar directamente al dermatólogo? Yo creo que sí. Si nosotros queremos evitar secuelas a largo plazo, definitivamente una consulta con tu dermatólogo pues va a ser lo mejor. Empezar con una rutina básica que contenga un jabón, un hidratante y un protector solar. Pero siempre pensar que más allá de ser algo cosmético es una enfermedad que puede venir asociada a otros problemas. Muchas mujeres pueden presentar ovario poliquístico, problemas a nivel de las glándulas suprarrenales, problemas a nivel hipofisiario o a nivel cerebral, pueden presentar también una mayor producción de testosterona. Entonces, siempre pensar que el acné puede estar hablando de algo más, ya sea una mala alimentación, sobreexposición a la luz del sol, estrés, cambios hormonales, problemas de laboratorio, enfermedades asociadas. Entonces no es algo que solo se limita a lo que estamos viendo, sino el acné siempre va a hablar de algo más. Bueno, Maurín, tenemos más preguntas, más consultas que nos llegan a nuestra bandeja de WhatsApp 5691-7782. Así que le damos lectura al siguiente mensaje. Buenos días. Disculpe, no tengo acné, pero sí espinillas, pero a veces me pica y en ocasiones se me inflama. ¿Será esto normal? Bueno, si estás hablando de que tenés espinillas, la cuestión aquí es ver el trasfondo. ¿Hay comedones o puntos negros o puntos blancos que vienen asociados o estás hablando solo de las lesiones que son elevadas? Cuando vemos solo lesiones que están elevadas y que se inflaman, sobre todo a nivel del dorso de la nariz, de los pómulos o del mentón, la gran mayoría de las ocasiones pensamos nosotros en rosácea. Rosácea es un excelente diagnóstico diferencial para el acné. ¿Por qué? Porque genera inflamación, genera dolor sin salida normalmente de pus y se debe a exceso de ácaros, herencia, exposición al sol, algunos cambios hormonales, pero sobre todo inflamación y esto genera pues, daño al colágeno y tejido elástico. Pero esta requiere tratamiento aplicado, tratamiento con antibióticos, algunos retinoides. Entonces no solo pensar en acné, sino tener el diagnóstico diferencial que es la rosácea como para darle tratamiento. Bueno, Maurín, tus recomendaciones finales y cuál es tu contacto.
Bueno, tal vez recomendación final sería denle el tratamiento pronto, no se esperen hasta que las lesiones ya hayan explotado y brotado en todos lados, sino el tratamiento oportuno es lo que va a generar diferencia en los pacientes. Siempre recordar que el acné puede estar hablando de algo más, la dieta es importante, pero el investigar por qué aparece acné es mucho más importante aún. Y mi contacto pues me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Dermatólogo Guatemala y el WhatsApp del consultorio que es 3393-2650. Bueno, Maurín, muchísimas gracias por esta entrevista. Gusto, Michelle, ahí tiene usted en pantalla el teléfono de la dermatóloga Maurín Barahona. Así que queremos agradecerle esa interacción que tuvo con nosotros a nuestra bandeja de WhatsApp 5691-7782. Momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes. Ya regresamos.